Comentario bíblico del Evangelio de Juan. 35. Un Cristo por conveniencia. Juan 6, 14 al 21. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, unos 5 kilómetros, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. El milagro de la multiplicación de los panes y peces había causado una impresión muy grande en la gente y de esta manera Dios habló a sus corazones. Recordemos que venían de ver reproducirse 5 peces en más de 15.000 peces y 2 panes en más de 6.000. Esto causaría una especie de ansiedad positiva en la gente que había participado de dicha experiencia comiendo y satisfaciendo su hambre. Hoy nos habla de otra forma de milagro o experiencia el pasaje a través de su palabra, y por medio de su espíritu. De ahí la importancia que puede tener cada texto de su palabra para hablarnos y en nuestras necesidades principales como el hambre y la necesidad de respuestas para nuestras vidas. Nos dice el libro de Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. La siguiente experiencia del mar, que acontece a los discípulos, es otra manera de hablar que tuvo Dios a estos 12 hombres que permanecían atónitos y algunos aún estaban incrédulos, y por tal razón tuvieron miedo. Como Jesús conocía que la gente por los milagros que él hacía, lo harían rey, se había retirado del lugar para estar solo porque su tiempo no había llegado. Con el grupo de los 12 y con la multitud había estado alguien que les daba de comer, los sanaba y ayudaba, y esos eran motivos suficientes para entronizarlo. La gente veía en Jesús el Mesías prometido por Moisés, pero confundían su finalidad. Eso es pura religiosidad, cuando se confunden los motivos espirituales que Cristo tiene con motivos populares, materiales y políticos. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Deuteronomio 18, 18. Jesús no vino como un político, tampoco como un líder para conceder peticiones materialistas, aunque sí puede hacerlo, ni tampoco vino para obrar milagros, pero también los hacía. Lo que Jesús obraba era para demostrar que tenía el poder de Dios y para que la gente creyera en él. Si hoy nosotros vamos a creer en él para obtener todos estos beneficios, estamos equivocados. Su fin fue, es y será venir al mundo a salvar a los pecadores y limpiar los corazones atormentados. Hoy en este momento todos podemos implorar que lo haga y él lo hará, pues lo ha prometido. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33, 3. Volviendo al relato, después de comer con el Señor, decidieron regresar a casa. La noche estaba oscura y el mar calmo, pero al entrar en medio del mar no tardaron en venir los vientos que levantan olas y la noche parecía ahora aún más negra, y lo peor de todo es que Jesús no estaba con ellos, se había retirado para estar solo. Pero podemos sospechar que desde lejos Jesús vio a sus discípulos afligidos y necesitados de él, que podía socorrerles contra la adversidad que les azotaba, la tempestad. Ya habían sido testigos de un gran milagro y ahora era tiempo de confirmar su fe con esta adversidad. Estar al borde de la muerte en medio de un mar embravecido podría debilitar su confianza adquirida por el milagro de la alimentación a tanta gente. Jesús quiso probarles y los abandonó por un rato. Cuando ya desesperaban, porque la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, ya que el viento les era contrario hacia el lugar donde iban, Mateo 14, 22, se les apareció Jesús como todo lo deseaban, en el preciso momento, aunque lo mismo se asustaron creyendo que era un fantasma. Pero en el esfuerzo final, allí estuvo el Salvador que les dijo: Yo soy, no temáis. Un cristiano nunca se encuentra solo, a pesar que está envuelto en un mar de problemas y en una densa noche, siempre está Jesús para levantar e infundir calma y paz. Nunca desesperemos, sino creamos y recibiremos la pronta ayuda. Termina diciendo: entonces con gusto le recibieron en la barca. Rubén Pellegrina.